En el video pasado estuvimos hablando de cómo Judas tuvo que ser sustituido, ya que había sido profetizado por parte del rey David. En esta ocasión vamos a continuar hablando de esta gran misión de los apóstoles del Maestro, estos hombres que tuvieron que cumplir unos requisitos, y más aún aquel que fue el sucesor de Judas tenía que cumplir los requisitos para poder tomar ese lugar entre los 12 apóstoles del Maestro. Que Dios los bendiga, hermanos. Es una bendición para nosotros poder continuar con estos videos y vamos a entrar en la palabra de Dios, en lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, verso 21 al 22. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Estos hombres fueron los que alguno de ellos iba a sustituir a Judas, pero dice la palabra del Señor que estos hombres también tenían que ser de los que fueron testigos desde el bautismo de Juan y todo lo que el Señor Jesús hizo en esta tierra, y también cuando Él fue llevado a los cielos. Notemos varias cosas importantes, hermanos. En primer lugar, la sustitución de Judas fue la única que ha sido profetizada desde el Antiguo Testamento. Por esa razón, cuando los otros apóstoles empezaron a morir, la palabra de Dios no nos muestra que se buscaron sustitutos para ellos. Estos hombres comenzaron a morir, fueron siendo asesinados, como por ejemplo en el caso de Jacobo, que fue el primer apóstol del Maestro, aparte de Judas. Fue el primer apóstol del Maestro que fue asesinado. El libro de los Hechos, en el capítulo 12, verso 1 y 2, dice: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este hombre, hermano, fue el primero de los apóstoles de Jesús que fue asesinado. Dice: y en el segundo lugar, una vez que pasó el primer siglo, ya no había nadie que pudiera cumplir los requisitos que cumplían estos 12 apóstoles, como era haber acompañado a Jesús todo su ministerio, desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Ya no se encontraba una persona que cumpliera estos requisitos y que pudiera hacerse llamar apóstol del Maestro. Por lo tanto, hermano, nadie en nuestro tiempo puede tener esa misma autoridad que el Señor Jesucristo les dio a estos 12 hombres, ni el Papa de la Iglesia Católica, como puede ser el sucesor, no puede ser el sucesor de Pedro, ni los 12 apóstoles mormones de los santos de los últimos días. Tampoco ellos pueden ser los sucesores de los 12 apóstoles que designó el Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, esto que muchas veces anuncian, muchas veces quieren enseñar, pues la palabra del Señor no abriga ninguno de esos argumentos. Al decir esto, hermano, me refiero a la posición, al nombre dado por el Señor Jesucristo, mas en realidad la autoridad que Él nos dejó sigue latente, hermano, hasta nuestros días. En Mateo capítulo 10, versos 5 al 15 dice: y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino,
ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Este mandato de parte del Señor Jesús a estos 12 discípulos, enviándolos a predicar acerca del reino que estaba cerca, les da una autoridad para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios, y los envía a dar de gracia lo que de gracia habían recibido. Aquí hay algo importante, hermano, que el Señor les dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su salario, de su alimento. Eso nos enseña, hermano, que en todo el caminar de los apóstoles del Señor, nunca padecieron, hermano, hambre, padecieron persecución, pero el Señor les sustentó en todo lo que ellos necesitaban. Así que, amados hermanos, una vez que hubieran aprendido del Señor Jesucristo el caminar, llegarían a ser enviados y a proclamar, hermano, las riquezas del Evangelio en su nombre. Los que reciben, hermano, deben transformarse. Todo aquel que recibe el Evangelio debe ser una persona, un hombre, una mujer transformada y convertirse en dadores. Que la persona aprenda que es mayor dar que recibir. Con esto, hermanos, se subraya el carácter misionero de la elección de cada uno de estos hombres. Cómo el Señor Jesús los seleccionó, aunque ante los ojos de los demás, pues no eran las personas adecuadas, pero ante los ojos de Dios, pues sí lo eran. También debemos notar que su labor prioritaria, hermano, de estos hombres debería consistir en predicar la palabra de Dios. Todo lo que habían aprendido del Señor Jesucristo deberían enseñarlo al mundo. Como esto, hermanos, se relaciona el último mandamiento que dejó el Señor Jesús a estos apóstoles que caminaban con Él. Este mandamiento se los da el Señor antes de ascender al cielo. En Mateo capítulo 28, verso 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta misión, hermano, que durará hasta que Cristo venga, mientras tanto no tiene fecha de vencimiento, pues su promesa de estar con nosotros todos los días es hasta que esto termine. Así que, amados hermanos, esta gran comisión no ha terminado, esta gran comisión sigue latente hasta nuestros días. Esta misión durará hasta que Cristo venga nuevamente por su iglesia. Quizás en este momento, hermanos, sea muy importante subrayar que lo que debemos predicar es siempre la palabra de Dios. Nuestras propias experiencias pueden resultar tal vez entretenidas y servir en algunas ocasiones para ilustrar los principios bíblicos. Esto es en cuanto a lo que nosotros vivimos, nuestras vivencias, nuestras experiencias. Pero la realidad, hermano, es que en sí mismas no tienen el poder transformador que solo tiene la palabra de Dios. Una vez más debemos recordar las palabras de Cristo en su oración cuando le dice al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor Jesús les dio una autoridad a los apóstoles. Junto con el llamamiento recibieron el poder sobrenatural
que serviría para dar testimonio a los hombres de que Dios estaba hablando por medio de ellos. En 2 Corintios capítulo 12, verso 12, dice: con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Todo esto estaba aconteciendo, hermano, con el apóstol Pablo. La autoridad que el Señor les dio era tan real que Jesús llegó a decir en Mateo capítulo 10, verso 40, fíjese las palabras que dice el Señor, hermano, una autoridad que le da a los discípulos y un gran privilegio. Dice en Mateo 10, 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Qué gran privilegio es cuando tú le predicas a alguien la palabra de Dios, cuando le hablas acerca del Evangelio, del reino de los cielos, y la persona está atenta y te da entrada a su hogar, te da entrada a su corazón, a la palabra de Dios. Es un gran privilegio porque dice que si ellos nos reciben a nosotros, están recibiendo a Jesús. Y si están recibiendo a Jesús, están recibiendo a Dios. Hermanos, cuando el Señor Jesús les estaba dando esta autoridad a estos hombres, el Señor estaba indicando que los estaba invitando a ser partícipes de su ministerio. Fíjense, hermano, era una invitación a ser partícipes de su ministerio. La Biblia no lo relata así como tal, hermano, como una invitación, como colaboradores en la tarea de proclamar el reino. Pero yo puedo decir qué gran privilegio, qué gran invitación a la misión de estos 12. Una participación de la misión del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo venía a algo y esa tarea nos la dejó a nosotros, a los apóstoles, a los discípulos y hoy pasa, hermano, a la iglesia. En muchas ocasiones catalogamos esta labor como de ir y predicar, anunciar el Evangelio, como un trabajo, hermano, de liderazgo. Pero la realidad, hermano, es que es un privilegio que es compatible con cualquier seguidor del Señor Jesucristo. Mire la autoridad que el Señor Jesús les otorga y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esto es algo importante, hermano, que hoy la iglesia está olvidando. Autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Era necesario que ellos, al igual que el Señor Jesús, también tenían que manifestar el carácter del reino, restaurando los pobres cuerpos de los enfermos a su estado normal de salud. Era algo que el Señor Jesucristo había hecho aquí en la tierra y les había dejado esa autoridad a los discípulos, a los apóstoles del Maestro. Y además, cabe renombrar esto, hermano, como el diablo había establecido su autoridad sobre los hombres por medio del pecado. Parte de esta misión consistiría en echar fuera a los demonios, hermano. De este modo, estos hombres, estos apóstoles iban a demostrar de una forma visible que la victoria final sobre el poder de Satanás estaba cerca. Hoy el día Satanás no puede ganar terreno mientras los discípulos de Cristo sigan haciendo su labor. Este grupo, hermano, tenía ciertas características, era un grupo seleccionado por Jesús. Seguramente estos hombres eran bastante jóvenes, la mayoría de ellos. Se estima que estos hombres, hermano, estarían entre los 20 y los 30 años de edad cuando salieron en pos del Maestro, cuando salieron a seguir a Jesús. El grupo, hermano, era muy distinto entre sí, pues en él se encontraban, podríamos decir, los dos extremos de la sociedad. Mateo, hermano, era una persona que tenía dinero, era un recaudador de impuestos. Este hombre económicamente se encontraba bien. Era un cobrador de impuestos del odiado Imperio Romano de aquel tiempo. Era un renegado,
era un traidor de sus compatriotas. Por otro lado, tenemos a Simón el cananista, al que Lucas llama correctamente el celote. Este hombre, hermano, la Biblia habla muy poco de él, pero este hombre formaba parte de un grupo nacionalista ardiente y violentos, hermano, que se comprometían hasta a cometer crímenes y asesinatos para liberar a su país del yugo extranjero. Tal vez, hermano, todo lo que Roma estaba haciendo había provocado en estos hombres, hermano, la rebelión, pues ellos defendían su nación y no querían que ningún gobierno extranjero, en este caso Roma, estuviera sobre ellos. Estos hombres, hermano, eran galileos, una región a la que los judíos de Jerusalén miraban con bastante desprecio. Era gente corriente, hermano, estos apóstoles del Maestro. Sus actividades se desarrollaban en un mundo cotidiano. Tenían, hermano, problemas como la gente común. Eran hombres sin ventaja social alguna. No eran ricos ni tenían posición social especial. No tenían una cultura elevada. No tenían una preparación teológica especializada. No habían ido a ningún instituto bíblico. No tenían una posición en el judaísmo tampoco. En ocasiones, hermano, mostraron muchas debilidades y torpezas los apóstoles del Señor. Es que Jesús nunca ve lo que un hombre es. Grabémonos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, que Jesús nunca ve a un hombre por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Jesús ve más allá de lo que nosotros vemos. Estos hombres tenían caracteres muy diferentes. Jacobo y Juan eran catalogados, hermano, como los hijos del trueno. Imagínese este par de discípulos del Maestro juntos. En una ocasión querían hacer llover fuego del cielo. Imagínese, hermano, el arrebato de estos hombres. Pedro, hermano, era un tipo de personas que primero actuaba y luego pensaba. Se acordará cuando iban a aprender a Jesús, cómo era Pedro un hombre eh, reactivo, reaccionaba a lo que él veía, a lo que él vivía. Y en aquel momento, al ver que iban a aprisionar a Jesús, sacó su espada y le cortó la oreja a Malco, un soldado romano. Amados hermanos, estas personas, sus vidas, sus ministerios, fueron muy diferentes. Era muy diferente uno del otro. Jacobo, hermano, sirvió muy poco tiempo, pues, como les decía al principio, este fue el primer apóstol en ser, hermano, asesinado. Luego, el apóstol Juan sirvió largos años y fue el último en partir a la presencia del Señor. Antes de eso tuvo que pasar, hermano, por una tribulación. El apóstol Juan, hermano, estuvo preso en la isla llamada Patmos. Muchas veces pensamos que el apóstol estaba encerrado en cuatro paredes o tras de una reja, pero esto no era así, hermano. Él estaba viviendo en una cárcel y toda la cárcel era esa isla pequeña. Tal vez hemos llegado a escuchar acerca de las Islas Marías donde enviaban a los presos. Pues esto era algo similar, hermano. La isla, hermano, sirvía como cárcel y es donde fue llevado el apóstol Juan. Algo, hermano, que caracteriza a estos hombres, algo que tenían especial y que todos, a excepción de Judas, lo tenían, hermano. Era algo especial que los caracterizaba.
Y esto que caracterizaba a los apóstoles del Maestro, a excepción de Judas Iscariote, es que estos hombres, a pesar de su trayectoria, a pesar de su vida, a pesar de su manera de ser, amaban a Jesús. Habían decidido que Jesús fuera su líder, que Jesús fuera su maestro, fuera su rabí, que Jesús fuera su guía. Querían seguir a Jesús a pesar del conflicto de los líderes religiosos de aquel tiempo, que en lo que más vamos avanzando, este conflicto iba creciendo aún más y más. Hay una lista de estos 12 discípulos, hermano, con ligeras variaciones en la lista. Los nombres de los apóstoles es igual. Mateo capítulo 10, Lucas capítulo 6. Parece que los nombres, hermano, se presentan en grupos diferentes, pero estos hombres, hermano, formaron un círculo íntimo, acompañaron al Señor en algunas ocasiones y también en algunas ocasiones no. Sabemos que estos hombres, hermano, Andrés fue hermano de Pedro, quien le llevó a los pies del Señor. Esto nos dice Juan capítulo 1, verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este hombre, hermano Andrés, hermano de Simón Pedro, su nombre es griego, viene de la palabra aner, que significa hombre. Este es uno de los 12, hermano, que siguieron a Jesús, el apóstol Andrés. Vamos a continuar en un siguiente video, hermano, hablando acerca de estos hombres. Esperemos que sea de bendición para su vida, como lo es para la nuestra, el conocer quiénes eran estos 12 hombres que acompañaron a Jesús, quiénes eran estos 12 hombres que siguieron con una gran comisión que el Señor Jesús les dejó. Y hoy es nuestro legado para cada uno de nosotros. Cualquier simpatizante del Señor Jesucristo tiene ese privilegio de compartir acerca del reino de los cielos, de compartir el Evangelio y de buscar que las almas se salven también. Dios les bendiga, hermanos.